pero se nota dónde está el Señor, ¿eh? Yo, desde que piso el púlpito esta tarde, he sentido el respaldo del Señor. Carlos, amigo mío. Y sé que el Señor ha hablado esta tarde. Pero también creo que Dios nos va a seguir hablando. No me gusta decirlo porque, por varias razones, pero el mensaje que compartió esta tarde y que voy a seguir compartiendo esta noche es la primera vez que lo predico. Hasta los predicadores pues me van a entender que hasta que no coges las medidas al mensaje, le tomas un poco el pulso, pues no sabes un poco por dónde entrar y salir, pero créeme que sentía que es como que lo hubiera predicado ya 10 veces. Amén. Porque me lo han hecho muy fácil. Pero como no tenemos las medidas cogidas del mensaje, pues me he dejado llevar algo. He tenido que cortar el mensaje y vamos a compartir la segunda parte de esta noche. Para los que no habéis estado en esta tarde, dar un repaso rápido. Y hablábamos precisamente de que a veces los peores enemigos que tiene el ser humano son sus propios pensamientos. De que en tierra hostil nos enfrentamos a muchos enemigos, nos enfrentamos a muchas hostilidades, a muchos problemas y dificultades. Pero posiblemente los gigantes más grandes que tenemos que enfrentar son los internos. ¿Verdad? Los Goliat que desafían nuestra integridad humana en nuestro valle privado de Ela. Cuando ese Goliat está amenazando desde el futuro, presionando desde el presente o incluso trayendo nostalgias desmedidas desde el pasado. Muchas veces no es lo que sufrimos, sino el no saber por qué sufrimos lo que más nos daña. Y hablaba, entre otras cosas, de que esas dudas a veces nos hacen poner en entredicho la persona de Dios, porque no sabemos si lo que estamos pasando es una prueba, un trato de Dios, es el resultado de las consecuencias de las decisiones que hemos tomado o simplemente las cosas de la vida misma. En nuestra, perdónenme por utilizar esta palabra, en nuestra miopía espiritual, a veces no logramos captar y discernir los tiempos que estamos viviendo y terminamos rebelándonos contra Dios. Y lo que hacían esta tarde, hermanos, era precisamente poder presentar a Dios para no poner en entredicho sus actos. Y he estado repasando que, entre otras cosas, Dios es soberano. Amén. Dios es omnisciente. Amén. Y número 3, Dios es justo. Amén. Amén. Por lo tanto, Dios tiene autoridad para aprobarnos, sabiduría para procesarnos y amor para sostenernos. Amén. Amén. Dicho esto, ahora entramos en la naturaleza de la misma prueba. Y antes de entrar, hermanos míos, no quiero otra vez releer el versículo que hemos leído esta tarde. Quiero ir directo al mensaje, porque lo que tengo que decir, hay mucho contenido, hay mucha esencia y quiero ir rápido. Por eso te pido que pongas mucha atención. Dicho esto, ahora meto otra marcha y vamos a ir un poquito más rápido, ya que hemos dado un repaso al principio, ¿de acuerdo? Bien, acerca de la prueba. Lo que tenemos que tener en cuenta precisamente es el contexto en el que interpretamos la prueba. Y es que lamentablemente tenemos una mentalidad occidental. ¿Qué quiere decir eso, hermanos míos? Que Occidente hoy es una pequeña isla lujosa rodeada por un inmenso océano de pobreza, de miseria,
donde malviven muchas criaturas que no pueden estar de vuelta porque ni siquiera han podido hacer el viaje de ida. Dicho de otra manera, nosotros estamos viviendo un estilo de vida rodeado de privilegios y de lujos, en el que nos gastamos el dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos para causar impresiones pasajeras a personas a las que no les importamos. Para nosotros a veces una prueba es realmente un lujo para otra persona que vive en otra parte del mundo. Y de hecho, posiblemente lo que para nosotros es algo que no nos deja dormir y tener los ojos pegados al techo durante toda la noche, en realidad es un día bueno para otra persona que está en otro lado del mundo. Amén. Déjenme decirles algunos datos que posiblemente algunos ignoran. Miren, el cristianismo en otras partes del mundo, ¿vale? Al menos 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. No te estoy hablando de la iglesia primitiva, ni te estoy hablando de la Edad Media, te estoy hablando del siglo XXI. En el 2025, 340 millones de cristianos son perseguidos en todo el mundo. 1 de cada 6 cristianos son perseguidos en África. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en Latinoamérica, que es más próximo a nosotros. 4.761 cristianos de media son asesinados en todo el mundo, ante el silencio mediático de todas las televisiones, de las redes sociales y de todos los medios de comunicación. 2 de cada 5 cristianos son perseguidos en Asia. 1 de cada 12 cristianos son perseguidos en Latinoamérica y no pueden hacer ni siquiera culto. De hecho, te voy a decir más, 4.488 iglesias son atacadas, las queman, derriban los locales, persiguen a la gente. 4.267 cristianos de media son detenidos. Tú no puedes ir con una Biblia debajo del brazo en muchos lugares del mundo. Tú no puedes predicar públicamente, ni siquiera te puedes declarar cristiano. Hay iglesias que tienen que hacer sus reuniones en sótanos y tienen que hacerlos en voz muy bajita. Tienen que hacerlo sin que se entere el vecino de enfrente, porque puede bucavarlos y puede venir la plastería y los pueden matar en ese mismo instante o meterlos presos. Sin embargo, nosotros, hermanos, nos enfadamos porque no nos suben el micro. O porque el pastor no nos ha mandado a orar en una semana. O porque resulta que la del corro se le ha pasado saludarnos. ¿Me quieren o no me quieren? ¿Me llaman o no me llaman? He tenido una mala tarde predicando. Se me ha roto el coche. Las uñas postizas que me he puesto, se me ha caído una uña. Esta vecina me ha dado la tarde. No tengo gigas en el móvil. Esos son nuestros gigantes en Occidente. Mientras miles y millones de cristianos mueren todos los días por causa de la palabra de Dios. Tenemos que interpretar esto, porque gracias a Dios tenemos libertad de religión. Podemos reunirnos a predicar la palabra. Podemos cantar alabanzas. Y lo que para nosotros son grandes problemas, en realidad para otros cristianos son trivialidades. Recuerdo una película, perdónenme si hay hábitos, en el que una hormiga, se titula Hormigas, resulta que están cruzando mares intrépidos, están escalando montañas, están cruzando desiertos. Termina la película, hace un plano superior que va subiendo, y ese mar era un pequeño charco en la parcela de un vecino. Ese desierto árido y seco era la huella de un humano, y esa gran montaña era una lata de Coca-Cola. Mira a ver si lo que está pasando no son pruebas, y a lo mejor solo estás escalando Coca-Colas, cruzando huellas y te estás ahogando en un charco.
Tenemos que interpretar las pruebas desde la Biblia y no desde nuestra visión mimada de la vida. Amén. Número 2, somos una generación que digiere mal las pruebas. Se nos ha catalogado como la generación de cristal, porque precisamente nos gusta lo fácil, rápido y cómodo. Todo lo queremos ya, en el momento. Antes iban en burro, hoy vamos en ave. Antes se cocían las cosas a fuego lento, hoy tenemos el microondas. Antes se utilizaba correos, un correo que tardaba 3 o 4 días o a veces meses en poder llegar a su destino. Hoy con un WhatsApp nos es suficiente. ¿Qué es lo que ocurre? Que queremos trasladar los asuntos del reino a nuestra edad de las máquinas. Y Dios todavía no se ha inclinado a nuestro nervioso apresuramiento. Él es eterno. Y las cosas del reino van a su manera. Somos una generación hipersensible en el que cualquier cosa nos daña. Ay, me he cargado. ¿Qué te ha pasado? ¿Me ha mirado mal la fulana? Ay, hermanos, por favor. Por nuestro ADN espiritual recorre la sangre de hombres y mujeres que dieron su vida por el Evangelio. Venimos de una estirpe de cristianos que enfrentaron a los césares, que le hicieron cara a los leones que les iban a devorar, que cantaban en medio del fuego alabanzas al Dios eterno, que aunque estaban presos por la palabra de Dios decían: sigo honrando tu nombre. Que les azotaban y les pegaban y decían: gracias, Señor, porque nos has tenido por dignos de ser azotados por tu nombre. Hermanos míos, dice por ahí una frase: los tiempos difíciles crean hombres fuertes. Ay, Dios mío. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles. Los tiempos fáciles crean hombres débiles. Y los hombres débiles crean tiempos difíciles. Por eso, nuestros ancianos, que vienen de tiempos tan difíciles en los que ganarse la vida no era tan fácil, en los que eran perseguidos, en los que posiblemente para poder comer algo tenían que ingeniárselas, han crecido en un molde rudo y para ellos la vida hoy es fácil porque se han criado en tiempos difíciles. Por eso hoy vemos ancianos, Carlos, que no les cuesta con 80 años hacerse 80 o 90 kilómetros para poder pastorear una iglesia, con el coche roto, sin un durico, porque lo llevan haciendo toda la vida. Aleluya. Bien. Algunos jóvenes, entre los que me incluyo yo, como la iglesia no me viene y como no me estoy, ya hago así, me molesto y me voy. Dudo mucho que pudiéramos aceptar el llamado de Jeremías. ¿Quieres predicar? Sí, te van a escupir. ¿Quieres pastorear Ezequiel? Sí, te voy a llevar al valle de los huesos secos. Oye, ¿no? ¿Quieres ser un pregonero de justicia? Sí, vas a estar 120 años sin predicar y no se va a convertir ni un perro, pero tú sigues predicando. Sí, hermanos, dudo mucho que recibiéramos ese llamado, pero por eso son los que galardonan y los que embellecen la galería de los héroes de la fe, porque después del tiempo son ellos los que sembraron con sangre, sudor y lágrimas. Tenemos que interpretar la prueba. ¿Me dejan que les diga algo? Amén. Había una tal, ¿estáis bien, no? Amén. Había una tal María, hija de Boetos, que en el día de la expiación todo el mundo iba descalzo al templo. Hacían ese sacrificio de ir descalzos. María de Boetos dijo: yo también voy descalza, pero que me pongan alfombras hasta la entrada. Hay cristianos que como no les pongas la alfombra del cumplimiento pastoral ya no bajan al culto.
Como no venga el pastor a tomar café a la casa, no bajo. Como el pastor no me honra delante de la gente, no bajo. Como no me dé el lugar y como no me diga, pero hermano mío, como que te tenemos que dar las gracias porque bajas el culto. Das gracias tú de que te has levantado esta mañana y de que tienes la posibilidad de venir al culto de la máxima. Te lo digo así, digas lo que quieras. No es lo mismo adorar a Dios que adorar tu comodidad. Muy bien. Que hay gente que cuando pierde la comodidad ya no adora. O no adorabas a Dios, adorabas tu comodidad. Número 3. Es necesario aclarar que a veces no son pruebas en las que Dios nos mete, sino problemas en los que nos metemos nosotros. Oye, que en la cruz estaba Cristo, pero también había dos malhechores. Malhechores. Hicieron mal. No todo el que es crucificado es un mártir. Algunos son malhechores. Y están ahí porque sus hechos lo merecieron. Déjame decirte también que a veces ni siquiera son pruebas, sino hábitos de conducta y patrones de pensamiento que nos tienen en cierta situación. Hoy cantaba el Carlos, creo que eres tú el que estabas cantando acerca del hijo pródigo. Escucha, hay 3 parábolas dentro del capítulo 15. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. A la oveja que se perdió la fue a buscar el pastor. La moneda que se perdió la fue a buscar la mujer. Pero el hijo que se fue tuvo que volver él solo. Porque la oveja y la moneda se perdió, pero el hijo se fue y el que se va que venga solo. Hay problemas en los que nos metemos nosotros. Y déjame decirte algo. A veces no son pruebas divinas, sino gente mala la que provoca ciertas circunstancias a tu alrededor. Déjame que te diga algo y no quiero romperte tu corazoncito. Pero en la iglesia hay gente que no ha nacido de nuevo. Hay cizaña entre el trigo. José, ¿por qué lo aseguras? Porque el enemigo no está interesado en sembrar cizaña allí donde no hay trigo. Por tanto, si hay cizaña, señal que hay trigo. Amén. Tiene que haber cizaña. El azúcar se ha mezclado mucho entre la sal. Los hijos del sistema que se conocen perfectamente milímetro a milímetro cómo funciona todo, pero no conocen a Dios. ¿Me dejas que te diga algo con cariño, que no te haga mal? Hay gente que baja al culto pero es inconversa. Y escucha, es muy fuerte lo que voy a decir. A veces están en los bancos, a veces en los coros y a veces incluso en los púlpitos. No te haga mal ni te haga daño. Hay situaciones que puede provocar gente a tu alrededor. Dentro de la aldea hay gente tramposa, envidiosa, cizañadora, traillera, ruinera, que siembra discordia, que siempre está pensando en mal, metiéndose y colándose en la fila, haciendo daño, buscando cómo mandarla, que están, hermanos míos, están pero no son. Y posiblemente tú estés interpretando eso como que, oye Señor, ¿cómo me estás dejando vivir esto? Que no, que el Señor no quiere eso. Aborrece a los que hacen tales cosas. Y tú dirás, pero hombre Señor, ¿y por qué me deja vivir esto? Porque Dios te ha dicho, no te permito que arranques la cizaña. ¿Y qué hacemos? Dice, crece. Pero ¿por qué arrancar la cizaña, Señor? 3 cosas. No te dejo arrancar la cizaña, primero, porque a lo mejor lo que tú estás interpretando por cizaña, a lo mejor es trigo. Lo que pasa es que el rencor y el resentimiento te tiene tan cegado que no te deja diferenciar entre un sabor y otro.
Número 2, no te permito que arranques la cizaña, porque arrancando la cizaña, en el proceso del crecimiento, las raíces de la cizaña por debajo se han enredado con las del trigo, y si arrancas la cizaña, también arrancas el trigo. Merece la pena soportar a algunos por amor a otros. Amén. Muy bien. Pero número 3, tampoco te dejo arrancar la cizaña, porque poderoso es Dios para convertir la cizaña en trigo antes de que vengan los segadores. Entonces, ¿qué hacemos, José? ¡José! Tu arco permaneció firme contra las saetas de tus enemigos. José, ¿y por qué no respondiste tú? ¿Haber respondido tú con alguna flecha, con alguna saeta? No, señores. José sabía que sus saetas no estaban destinadas a sus hermanos, sino a los enemigos de su Señor. Y entonces, ¿qué hace José? Soy como el sol, sigo alumbrando aunque alguna nube insolente me quiere tapar de vez en cuando. Soy como el río que sigo fluyendo aunque algún obstáculo se pone por el camino. Soy como la luna que sigue reflejando la luz aunque algún lobo aúlla contra ella. Y mis saetas no son para estos gorriones lastimeros, sino para los demonios. ¿Saben lo que hago? Lo que hago más bien es esperar el proceso de Dios y dejar que Dios utilice todo lo que están haciendo ellos para que lo que están utilizando ellos sea el trampolín que me lleve a cumplir el propósito de Dios para mi vida, para que cuando se cumpla el propósito me vuelva a encontrar con ellos y desde el propósito cumplido decir: vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó bien. Muy bien. Amén. Muy bien. Está aquí Dios. José, de acuerdo, a veces soy la gente que provoca ciertas circunstancias, pueden ser mis malas decisiones, puede ser que esté interpretando de una manera un poco exagerada porque soy muy hipersensible. No, José, lo que estoy viviendo no es nada de eso. Es una prueba de verdad, que duele, que me hace sufrir. Heridas que están sangrando en mi interior y que aunque vengo al culto y me pongo la camisita, el vestido y me pinto, por dentro hay un volcán, una tormenta que no cesa. Pongo una sonrisa, pero detrás hay una historia llena de borrones y cuentas sin terminar. Hay muchos porqués que han sido un ancla que se ha lanzado por la borda y me tiene retenido, que quiero avanzar pero no puedo. José, son situaciones bastante difíciles. Una pregunta, José: ¿por qué permite Dios este sufrimiento? Respuestas evasivas. Algunos, en un resentimiento emocional contra Dios, terminan negando la existencia de Dios por haber provocado el mal que están viviendo. Lo explico. Como han sufrido tanto, dicen: Dios no existe. ¿Por qué? Porque mira lo que me ha pasado. Pero vamos a ver, si no existe, ¿por qué le estás culpando de lo que está pasando? Porque en realidad es una incredulidad maquillada. En realidad lo que está maquillando es un resentimiento porque hace a Dios el provocador de todos sus males. Te equivocas, compañero. Porque Dios existe y no es malo. Esta tarde lo hemos estado hablando, ¿verdad? Por eso, antes de juzgar los actos de Dios, hay que conocer al Dios que nos sigue amando. Entonces ha perdido el control, te equivocas de nuevo. Llegará un día en el que Dios te mostrará todo al final y entenderás cómo Dios ha guiado los acontecimientos de tu vida de tal manera que tendrás que honrarle. Aleluya. Miren,
Hay mucha gente, siento a Dios en esta tarde, esta noche. Hay gente que dice, cuando vaya al cielo le voy a preguntar a Dios esto, aquello y lo otro. Cariño mío, cuando vayas al cielo y le mires a los ojos, todas tus preguntas se inundarán en el amor y la calidad de su vida. No nos quedarán ganas de preguntarle. No creo. Y sabremos que Él no ha perdido el control. Había una gitana que cobró el Habital, los atrasos del Habital. Y dice, mira, me voy a comprar, chico, la mejor alfombra que haya en todo el rastro. Me voy a la tienda esta de los vecinos estos que voy a comprar la mejor alfombra, que tengo ganas para decorar la casa. Se va a la tienda de alfombras con el dinero del Habital y le dice, mire usted, quiero la mejor alfombra de toda la tienda, la mejor que usted tenga, no importa el dinero, quiero la mejor alfombra, la más bonita. Y le dice, bueno señora, la voy a pasar aquí al almacén porque tenemos unas alfombras exclusivas, así que pasa usted aquí, la pasa. Y resulta que el vecino le enseña la alfombra y le dice, oye, ¿me quieres engañar? ¿Qué es esto? Los colores descoordinados, mira los repuntes, mira los hilos, mira todo esto, si no tiene aguanto esta alfombra. Y le dice, señora, no me ha dado tiempo, está viendo la alfombra al revés, déjeme que le dé la vuelta. Qué apresuradillos somos, que estamos viendo la alfombra desde abajo, los despuntes, los colores que no armonizan, las cosas que no encajan, y Dios está diciendo, espérate hombre, cuando llegues al cielo vas a ver que todo encaja, que todo es armonioso, que todo es glorioso. ¡Deja que Dios haga las cosas! Todas las historias que Dios escribe terminan bien. ¡Amén! Aunque al principio parezca que no, tranquilo Job, que la historia comienza perdiendo por un torbellino que vino y arrasó con todo. Tus 10 hijos, las 20.000 yuntas de bueyes, las hectáreas, los campos, la riqueza, todos, perdiste todo, en un tornado lo perdiste todo. ¿Qué cosas? En el capítulo 38 dice, y Dios apareció en un tornado. Ay, Dios. Y lo que se llevó un tornado lo devolvió otro tornado. Y dice, y en ese tornado empezó el Señor a hablar con él, y en el capítulo 42, ya sabéis lo que he dicho esta tarde, se arrepintió y dijo, he oído, ahora mis ojos te ven, me arrepiento entre polvo y ceniza. Hace así el Señor y le dice, bueno, ahora sí te voy a dar el doble de todo lo que tenías, mi alma. Que tenías 20.000 yuntas, te voy a dar 40.000. Tenías 4 casas, te voy a dar 8. Tenías 200 camellos, te voy a dar 400, mi alma te alaba. Tenías 10 millones de euros, te voy a dar 20. Doble para todo, multiplicado por 2. Y luego resulta que viene la hora de darle hijos y le da 10 hijos. El Señor ha roto las matemáticas aquí, porque le has dado el doble en todo. Si antes tenía 10, le tenías que haber dado 20. Pero el Señor nos hace entender que los otros 10 no los había perdido. Estaban en la presencia del Señor. Y es que cuando pones la pluma en manos del Dios que escribe poesías con tu vida, al principio parece que todo termina mal, que todo empieza mal, pero al final todo termina bien. Por eso dice la Biblia, decidle al justo que le irá bien. Dejadme que os cuente una historia. Que no voy a hablar de Job, voy a hablar de una reciente. Resulta que mi cuñado el Jesús, compadre, y mi hermana la Rocío, hace cuestión el año pasado, resulta que enfrentaron la peor crisis de su vida. En tan solo unos días, a mi cuñado Jesús le roban su coche de la puerta. Estaba en la puerta, hijo mío, yo no sé. Se llevaron el coche. Baja las manos a la cabeza, se han llevado el coche. En fin.
2 días después, le llaman del trabajo, se equivocan, no sé cómo hacen, le despiden. Se queda sin coche y sin trabajo. Dice, ¿qué hago ahora? Espérate. Pasan unos días. Le mandan una carta. En 15 días tiene que desahuciar el piso, o va a ir la policía, va a abrir, y todo lo que queda, ahí se queda. Tiene que dejar su piso en 15 días. Espera. La han tirado del piso, la han tirado del trabajo, le han robado el coche. Van al médico porque el niño tiene unas moraduras en la piel muy raras. Le llevan, le hacen una analítica. Mire, le tengo que decir que su niño, mi sobrino Isaías, tiene 30.000 plaquetas cuando lo normal es 150.000 o 160.000. El niño puede tener una enfermedad crónica y tiene que tener mucho cuidado porque no le suben las plaquetas. Tenemos que punzarle la médula para comprobarlo. De la noche a la mañana le quitan el coche, le quitan el trabajo, le quitan la casa y el niño se le enferma. Se le viene el mundo encima. Pasa por la peor crisis de su vida. Sé que hay gente aquí que está pasando por ahí. Sé que hay gente aquí que hoy también está diciendo, yo también, José, necesitaba esta palabra. ¿Sabéis? En vez de levantar su puño contra el cielo, en vez de quejarse, en vez de lamentar, en vez de hacer berrinches, en vez de patalear, se ponen a orar, a ayunar, a rogar a Dios y a servir más que nunca. Mi cuñado empieza a predicar por todos los lados. Mi hermana con las hermanas adorando y glorificando el nombre de Dios. Escucha, en 3 meses ven la mano de Dios de una manera que estoy en un púlpito. En 4 días, no te digo en 2 meses, en 5 días, no, en 4 días. Lo que te voy a contar, en 4 días, resulta, se compra un coche, le vale 2.400 euros, que se tuvo que despojar de ellos sin apenas tener, empeñándose. 2.400 euros. A la semana le llaman, y esto que te voy a decir pasa en 4 días. Le llama a la policía y dice, ya lo único que faltaba es que me metieron preso. Ahora resulta que dice, mire, Jesús Fernández, sí, hemos encontrado su coche. Y dice, vaya hombre, justo hace una semana me compré un coche que me ha valido 2.400 euros, agente. Y dice, bueno, pues tranquilo, porque el coche lo hemos encontrado, pero está inservible. Así que mira, te tenemos que decir que lo hemos tasado, y lo hemos tasado en 2.400 euros. A los 2 días le llaman del trabajo y le llaman precisamente de asuntos sociales y le dicen, mira, hemos llevado tu caso y resulta que se han equivocado, te han abierto un expediente porque no habías cumplido supuestamente las horas y resulta que no es así. Hemos comprobado que todo es una mentira, así que te van a devolver tu puesto de trabajo y además te van a indemnizar por todas las molestias que te han causado. Espérate, el último día, resulta las 2 de la noche y el Dani, compadre, le llama a mi cuñado el Jesús. El Dani ya le conocéis, a mi colega. Le llama el Dani a las 2 de la noche. Dice, compadre, ¿qué pasa? Dice, no, que no puedo dormir, que estoy orando y el Señor me ha mostrado una mano moviendo unos papeles. Compadre, te he tenido que llamar y decirte, en breve el Señor te da una casica. Escucha, esto a las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, las 7, las 8, las 9, las 10. Jesús Fernández, sí, mire, que hemos estado mirando su necesidad y le vamos a conceder un piso en la Comunidad de Madrid a 200 metros fríos en toda la Plaza de Castilla. A las 10, a la misma hora me están llamando a mi hermana que estaba en un ayuno, Rocío Muñoz, sí, mire que hemos estado mirando los análisis del niño, tiene 160.000 plaquetas, no hace falta, el niño está sano. Déjame que te lo diga. Tienes al Dios que sorprende, al Dios que abre puertas, al Dios que provee, al Dios que bendice. Él no te prueba para destruirte, sino para bendecirte. Amén.
La prueba tiene 3 propósitos: alertarnos del pecado, perfeccionar nuestro carácter Aleluya. y empatizar con el sufrimiento de los demás. Me voy a saltar las 2 primeras y me voy a centrar en la última. Que a veces estamos festejando tanto en el monte de la prosperidad que nos olvidamos de los que están padeciendo en el valle de la sombra. Señor, estamos gozando aquí. Hacemos 3 enramadas. Moisés, Elías, el Señor transfigurado. 3 enramadas, quería decir 3 chabolicas que gozamos aquí en el monte de la gloria. Se fue la gloria. Federico, siempre hablas donde no tienes que hablar. ¿Qué ha pasado? Versículos siguientes. Y bajando del monte, había un padre que había traído a su hijo endemoniado y los discípulos no le podían desposeer. Y estaba comiéndose a todo el mundo. Nosotros queriendo hacer residencias permanentes en el monte de la gloria, mientras en el valle hay algunos padres desesperados y algunos hijos que están haciendo daño a sus casas. Qué bonito. ¿Me dejáis que os diga algo? Amén. Se nos necesita heridos para empatizar. Lo voy a volver a repetir porque posiblemente esto es fuerte. Pero Dios a veces te necesita herido, porque solo a través de tus heridas puedes supurar el amor que cura a otros. La prueba a veces es el alfiler que explota nuestras burbujas de indolencia para poder empatizar con aquellos que están sufriendo dramas en sus realidades. Dios nos tiene que sacar del mundo privado para poder darnos cuenta que hay gente que llora sin consuelo, que vive sin esperanza, que necesita un abrazo, un hombro sobre el que llorar, un paño de lágrimas. ¿Cuántos quieren ser consuelo de otros? ¿Seguro? Porque el divino arte de consolar a otros es muy caro. La escuela donde vas a aprender a sanar a otros eres tú. Tú eres el hospital y Dios te va a quebrar a veces para que luego en el proceso de sanarte aprendas a cómo sanar a otros. Por eso decía Pablo, en todo soy afligido para aprender a consolar a todos. Amén. Amén. La prueba nos hace actos para poder ayudar a la gente más necesitada. Amén. Pero sí tengo que decirte que la prueba tiene una serie de características cuando es una prueba de Dios. Porque todas las pruebas de Dios tienen un principio y tienen un fin. Amén. Gloria a Dios. Amén. Voy a volver a repetirlo. La prueba que es de Dios tiene un principio, pero tiene una fecha de caducidad. Amén. La prueba no es eterna. Porque la prueba trabaja en dimensiones. Sin embargo, los defectos de conducta trabajan en círculos. Amén. Amén. Tus defectos suelen ser círculos viciosos. Pero la prueba no trabaja en círculos, trabaja en dimensiones. Dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la salida, la prueba con la salida, para que podáis soportar. No hay desierto que no tenga fecha de caducidad. Amén.
Voy a ir rápido porque quiero ir al final. José, yo estoy en una prueba. ¿Cómo resisto? ¿Me dejas decirte cómo puedes resistir y qué hacer en medio de la prueba? Primero te voy a decir lo que no tienes que hacer. Buscar falsos culpables. No busques culpables, busca soluciones. Número 2, no busques falsas soluciones. Activismo de escape. Problemas para tapar otros problemas. Hacerlo a mi manera o con mis fuerzas. Si tienes una deuda, no vayas donde el tío prestamista. Ve donde aquel que tiene los cielos abiertos y es el Dios de la plata y del oro, que Él puede solucionar tu problema. Hay gente, perdónenme que lo tengo que decir, me lo pone el Señor en el corazón. Hay gente que tiene depresiones diagnosticadas. Escucha, que tal vez lo que voy a decir te suene muy raro. La depresión es una enfermedad mental y tiene un diagnóstico médico. ¿Vale? Si tú vas al médico y te ha diagnosticado depresión, atiende a lo que te diga el médico, porque así como el cuerpo se enferma y vamos al médico, la mente también se enferma y necesita ayuda profesional. Atención a lo que te estoy diciendo. Ahora también te digo, ten cuidado con autodiagnosticarte depresiones intermitentes que estén tapando adicciones secretas. Y que estés tomando ansiolíticos y antidepresivos que no te ha recetado el médico ni que necesitas. Porque crees que eso te sube el ánimo y es lo que te saca de... Porque a veces lo que tú necesitas no es una terapia psicológica ni un ansiolítico, sino acercarte a la presencia de Dios. Que es el que sana las heridas más profundas. Siento Dios nuestra bendita noche. Le dice el Señor a Elías: come y bebe, que largo camino te resta. Come y bebe y se vuelve a dormir. ¿Sabes por qué? Porque la sombra del enebro es soporífera. ¿Sabes que el enebro es un árbol venenoso que produce sopor, sueño? Es que debajo del enebro se está muy cómodo. Cuando estamos huyendo de Jezabel, cuando nos persiguen, cuando nos sentimos en un desierto. Esta palabra es una palabra rema. Hay falsos refugios en el desierto, ¿eh? En el desierto de la prueba hay falsos refugios. No te refugies en la sombra del enebro. Sigue andando, que el desierto al final termina en el nombre de Jesús. Sal de ahí. No te acomodes. Te voy a decir más. No hagas tuya la sombra del enebro. Esa depresión que tienes no es tuya. Esa amargura que tienes no es tuya. Esa nostalgia y esa tristeza desmedida no es tuya. Ese problema que tienes, que lo has hecho tuyo, no es tuyo. Hay gente que está tan acostumbrado a estar en la camilla que la ha hecho parte de sí mismo. Pero hoy el Señor viene a tu estanque de Bethesda y te dice: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Oye, pero ¿cómo le preguntas a un paralítico que lleva 38 años que si quiere ser sano? Porque hay paralíticos que llevan tanto tiempo en la camilla que se han acostumbrado a ella y prefieren vivir acostumbrados a la camilla que volverse a levantar. Señores, hay gente que se ha acostumbrado a su problema, a su depresión, a su estado, a su pereza, a su conformismo. Pero te dice el Señor: si quieres ser sano, levántate, coge tu camilla y anda.
Aleluya. Me está hablando el Señor, entonces yo tengo que... Amén. Falsas soluciones. Las falsas soluciones es, ya lo arreglo yo. Ya hablo yo con él. Ya le pongo yo en su sitio. Ya hago yo lo que tenga que hacer. Y a veces Dios te dice, shh, guarda silencio. Deja que sea yo el que te defienda. Y dejar que os diga algo. No seamos tan razonados, que a veces el ser tan razonados ha provocado muchas ruinas. Que a veces para que viva Moisés, Jocabed, aunque tiene ganas de gritar cuando está dando a luz, tiene que morderse los labios, aguantarse el chillar, aunque tiene ganas de desahogarse, para poder dar a luz al libertador. Hay veces que hay que callar para poder dar a luz los propósitos de Dios. Duele, sí, pero guarda silencio. Porque a la manera de Dios nunca fue fácil, pero siempre fue certero. Me acuerdo que estábamos por la noche, veníamos de 2 cultos como hoy, en Madrid. Una noche a 4 o 5 bajo cero, lloviendo, cayendo un chaparrón. Estaba deseando ir a mi casa, encender la calefacción, la vi, y hacerme un atascaburros, que os voy a explicar lo que es. Pones un tazón calentito de leche a media asta y lo atiforras de galletas María, galletas María, galletas María, galletas María, mezcladas con galletas Príncipe, galletas Oreo o galletas Cookie. Y ya si hay campurriana, flipas. Luego, ya después de atiforrarlo, queda siempre un sobrante, le metes una magdalena para que absorba. Flipas. Yo estaba deseando llegar a la casa para ponerle mi calefacción y mi atascaburros y ya me la gozaba. Llego y resulta que me echo mano al bolsillo. Jessy, ¿y las llaves? Jessy, las llaves, Jessy, las llaves. Yo voy buscando las llaves, no hay llaves. Me se olvidaron dentro de la casa las llaves. Ahora hago así, pruebo con las llaves de mi viejo, que tenía las llaves de mi viejo. Digo, a ver, las llaves de... No encajaba. No había madera. Qué bueno. 10 malditos centímetros de madera separándome de mi atascaburros y de mi calefacción. ¿Pero qué hacemos? Las llaves, las puertas responden a un diseño determinado que nos da acceso a privilegios. Escucha, quieres que Dios te bendiga, quieres que Dios te prospere, quieres que Dios te guarde, quieres que Dios esté contigo, quieres tener paz, quieres tener gozo. Yo también, pero esas puertas solo se abren con ciertos diseños. No vale las llaves del Papa, no vale a tu manera, no vale tu pillería, no vale tus trueques, no vale tus artimañas. Esas puertas solo se abren con oración, con ayuno, con obediencia, con perdón. Ay, siento a Dios. Y ha traído Dios aquí. Esta es una palabra práctica, directa, clara, que sé que está hablando a mucha gente. ¿Puedo decirte una cosa que siento de parte de Dios? Dios te está diciendo, estás en prueba. Y te he dado las llaves para que abras la puerta de la salida. Pero te dice el Señor, no has salido todavía de la prueba porque quieres abrir la puerta de la salida a tu manera, con tus llaves y con tus diseños. Usa el diseño que yo te estoy dando, las llaves que yo te estoy dando, para abrir la puerta de la prueba y que puedas salir de la prueba lo que te esté. Porque hay puertas que solo responden a la obediencia del Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Falsas soluciones. Ten cuidado con escuchar voces equivocadas en medio de la prueba. Está hablando Dios sobre Amén.
Ten cuidado porque cuando Job estaba en su peor momento, enfermo, habiendo perdido todo, de luto, pasando por una prueba indescriptible, vinieron los amigos de Job y empezaron a decir: lo que te pasa es por esto, esto y lo otro. Y el otro: no, yo creo que es esto, esto y lo otro. Y el otro: esto y lo otro. Ten cuidado con escuchar las voces equivocadas dentro de la prueba, que te puedes buscar una ruina muy fuerte. Hay consejeros que no vienen de parte de Dios, aunque en su boca haya miel. ¿Has escuchado esto? Hay consejeros que no vienen de parte de Dios, aunque en su boca haya miel. Termina la prueba y dice: espera, Job, que tengo que arreglar un asunto con los médicos nulos. Hay médicos nulos que se dedican a dar diagnósticos falsos. ¿Cuántos diagnósticos tienes para todo el mundo? Que eres médico de todos y paciente de nadie. Espérate, ven. Ora por ellos que los fulmino si no. Tuvieron que venir los amigos de Job. ¿Qué hemos hecho? Que te pongas, que ha dicho Dios que te fulmina. Y tuvo que orar Job por ellos. Y dice: ¿qué hemos hecho? Y Dios desde arriba: que cuando hago yo un examen, aquí nadie habla. Y vosotros estabais hablando demasiado. Cuando hago un examen, silencio. Ten cuidado en hablar dentro de una prueba, porque a veces estás diciendo: chacho, esto, lo otro, aquello. Para ti, tu examen es diferente que para el que tienes al lado. Cada examen es diferente. Deja que Dios trate a cada uno con su trato personal. Amén. Eso sí, me dejas que te dé unos consejos. Amén. José, ¿y entonces cómo pasamos el desierto de la prueba? Dice: y Jesús, siendo movido por el Espíritu al desierto. No es que se perdió, no es que, bueno, pues tenía que pasar, no, movido por el Espíritu al desierto. ¿Me dejas que te diga algo? Venía del Jordán. El Jordán, se abrieron los cielos y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Y el Espíritu Santo descendió sobre él. El mismo que te abre los cielos en el Jordán, a veces te impulsa al desierto. Tranquilo, que es el mismo. Y sé que Dios establece mis Jordanes y también mis desiertos. Y en el desierto van a pasar ciertas cosas. Dice: y cuando tuvo hambre, entonces, después de 40 días, entonces, no antes. Déjame que te diga una cosita. En los desiertos va a haber un momento en que vas a flaquear, en el que vas a sentir que te faltan fuerzas en las piernas, en los que vas a sentir que no aguantas más. Es entonces cuando va a venir el demonio a tentarte en medio de la prueba, porque no es lo mismo la tentación que la prueba. Satanás va a utilizar la prueba para tentarte. Dice: y entonces le dijo: oye, ¿tienes hambre? Dice: sí. Pues convierte esta piedra en pan. La tentación era doble, era utilizar el poder divino bajo una propuesta satánica. Ten cuidado que aún los dones se pueden utilizar desde plataformas... No digo la palabra, porque suena muy fuerte. Pero los dones pueden utilizarse desde plataformas no divinas. Usa tu poder para convertir la piedra en pan. Pero escucha, Jesús dijo: no voy a hacerte caso y no voy a utilizar el poder que tengo para poder convertir esta piedra en pan, porque viene de una propuesta satánica. Y escucha, el mismo
que alimentó a 5.000 personas multiplicando el pan, no convirtió ni una piedra en pan para alimentarse a él mismo. Porque el poder no se utiliza en beneficio personal, sino para alimentar al pueblo.